¿Quieres aprender a hacer animación 2D en Krita? Continúa en este video. Hola a todos, yo soy Kevin y en este video les enseñaré paso a paso cómo hacer la limpieza de una animación en Krita. Este video forma parte de una serie de tutoriales en donde enseño paso a paso cómo hacer animación 2D en Krita. En el video anterior enseñé cómo hacer el boceto de la animación, entonces ahora nos toca hacer la limpieza, line art, entintado, línea, como ustedes quieran llamar. Bueno, y para comenzar con este tutorial, lo primero que vamos a hacer es ir trabajando en orden. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a hacer la limpieza de la animación tal cual como hicimos la animación del boceto. Es decir, no vamos a hacer la limpieza de forma lineal. Vamos a hacer la limpieza primero de los dibujos más importantes, es decir, los dibujos claves. Luego vamos a hacer la limpieza de los dibujos del movimiento del cabello, para luego pasar a los breakdown, luego los dibujos intermedios, finalmente editar las líneas del movimiento del cabello para finalizar con la limpieza de nuestra animación. Sé que se ve un proceso extenso y el proceso de la limpieza no es tan entretenido quizás como la animación del boceto. Acá yo les recomiendo que si van a hacer la limpieza de la animación, pongan una música relajante de fondo y disfruten de este proceso. Así que sin más, vamos con la primera parte, que sería la limpieza de los dibujos claves. Bueno, para comenzar tenemos el proyecto que hicimos en el tutorial anterior, que es la animación en boceto. Acá la tenemos, podemos ir revisándola. Desde la línea de tiempo vamos recorriendo cada uno de los dibujos. Y esta es la animación, como les digo, que logramos en el video anterior. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir al panel de capas y le vamos a bajar la opacidad a la capa boceto y a la capa del cabello del boceto, que también animamos. En 30 o en 40 es un buen porcentaje. Y ahora vamos a crear una nueva capa que de nombre le podemos poner línea, línea cuerpo, como ustedes quieran. Ahí lo tenemos, esta nueva capa creada. Vamos a la línea de tiempo y añadimos un fotograma vacío para que esta capa se convierta en una capa de animación. Ahora vamos probando el pincel que hemos estado utilizando, pero mejor ir a paneles, valores predefinidos de pincel, y acá vamos a elegir el pincel adecuado para la limpieza de la animación. Yo recomiendo este pincel, que es una pluma, que en opacidad automáticamente está en 100%, y recuerden ocultar el panel. Y podemos comenzar por el primer dibujo de la animación. Como pueden ver, es un trazo sólido, el cual es perfecto para hacer la limpieza de nuestra animación. El tamaño del pincel dependerá de cada uno de ustedes. Yo estoy utilizando un tamaño de 7, pero ustedes lo pueden editar como quieran. Acá, por ejemplo, voy a ir haciendo los detalles del rostro y fíjense que es bastante sencillo, aunque va a requerir tiempo. Eso sí, siempre el proceso de la línea requiere tiempo. Aunque es algo bastante mecánico, es decir, que no tenemos que pensar tanto, es simplemente dejar fluir nuestra mano, guiándonos por supuesto por el boceto. Yo acá siempre recomiendo en el proceso de la línea, que es un proceso bastante extenso y lleno de detalles, que pongan una música relajante y que disfruten de ese proceso, ya que lo más difícil ya lo hicimos, que fue el movimiento y la animación.
Es así como hemos logrado limpiar el primer dibujo de la animación. Vamos a avanzar en la línea de tiempo para ir al segundo dibujo clave, que si recuerdan se encuentra en el fotograma 26. Entonces ahí creamos un nuevo fotograma vacío para comenzar con la limpieza de este dibujo. Pero ahora un detalle importante, como pueden ver, esta pose se mantiene fija y solamente el cabello se mueve, así que en esta ocasión vamos a ocultar la capa del boceto del movimiento del cabello, para hacer de forma completa esta pose y luego podamos editar las líneas. Eso lo veremos más adelante. Pero ahora encarguémonos de limpiar este dibujo que tiene el movimiento del cabello, solamente el cuerpo, lo que no se mueve. Ahí lo tenemos, el segundo dibujo clave limpio. Avanzamos al tercer dibujo que corresponde al fotograma 48. Acá lo tenemos, vamos a añadir un nuevo fotograma vacío con esta opción, añadir fotograma vacío. Tenemos acá el fotograma para comenzar a limpiar y comenzamos. Al igual que el ejemplo anterior, esta pose también tiene movimiento de cabello. Por lo mismo, vamos a solamente limpiar el cuerpo y lo que no se mueve en esta parte de la animación. Ahí lo tenemos, el tercer dibujo clave, y vamos avanzando en la línea de tiempo para ir a la cuarta pose clave de nuestra animación. Esa es la mejor forma de hacer la limpieza de la animación. Primero, las poses claves. Entonces vamos a añadir un fotograma vacío en el fotograma 72, que es donde se encuentra esta nueva pose clave. Ahí lo tenemos, un nuevo dibujo limpio. Acá, como no hay movimiento de cabello, limpiamos de forma completa el dibujo. Avanzamos en la línea de tiempo y vamos a ir al fotograma 96 y vamos a añadir un nuevo fotograma vacío, porque acá vamos a limpiar un nuevo dibujo. Ahí lo tenemos, ahora vamos a avanzar al último dibujo de nuestra animación, al último dibujo clave, que también tiene movimiento de cabello. Entonces avanzamos en la línea de tiempo y nos quedamos en el fotograma 120 y vamos a añadir un fotograma vacío y así poder limpiar este último dibujo clave de nuestra animación. Bueno, ya teniendo la limpieza de los dibujos más importantes de nuestra animación, vamos a pasar al siguiente proceso de la limpieza, que sería limpiar el movimiento del cabello. Vamos a ello. Bueno, ya tenemos la limpieza de los dibujos principales de nuestra animación. Ahora lo que vamos a hacer es concentrarnos en la limpieza del movimiento del cabello.
Entonces volvemos al inicio, vamos revisando dónde vamos a tener que hacer limpieza del cabello, de los dibujos quiero decir. Por ejemplo, acá tenemos que en la segunda pose clave, en el fotograma 26, vamos a tener que hacer la animación o la limpieza de la animación del cabello aparte, en otra capa. Vamos revisando, entonces acá vamos a crear un nuevo dibujo, justamente en el fotograma 26. Volvemos a hacer visible el movimiento del cabello para ver cuál va a ser la dificultad de la limpieza del cabello, lo cual no es tan complicado. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos al panel de capas, creamos una nueva capa y de nombre le podemos poner limpieza cabello, line art cabello, como ustedes quieran. Lo tenemos la capa creada y en el fotograma 26 vamos a añadir un fotograma vacío para convertir a esta capa en una capa de animación. Y acá entonces vamos a comenzar a hacer la limpieza del cabello. Y acá vamos a hacer la limpieza tal cual, sin importar que algunas líneas queden por encima del cuerpo ya limpio. Eso es muy importante para que se note movimiento y realismo cuando ya después limpiemos nuestra animación. Ahí lo tenemos, el primer dibujo del cabello, y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir al último dibujo de la animación del cabello de esta pose y vamos a hacerlo de atrás hacia adelante. Entonces, en este dibujo que corresponde al fotograma 32, añadimos un fotograma vacío y activamos la herramienta del papel cebolla para poder guiarnos. Si bien el boceto ya está dibujado, siempre es bueno también ver el dibujo anterior para que no hayan cortes ni movimientos extraños, siempre que se vea fluido. Eso es clave en la parte de la limpieza de la animación. Ahí lo tenemos, un nuevo dibujo del cabello limpio y ahora podemos hacer los dibujos intermedios de este movimiento del cabello para que quede todo fluido. Vamos a elegir el dibujo del fotograma 28, añadimos un fotograma vacío, dejamos activado el papel cebolla para guiarnos también por el dibujo anterior y posterior. En este caso quizás no es bueno 100% hacerle caso al boceto. Acá es bueno guiarse por las líneas del dibujo anterior y posterior para que no hayan cortes extraños y se vea todo suave y fluido. Ahí lo tenemos, un nuevo dibujo y ahora vamos a hacer el último dibujo de esta parte de la animación del cabello, que obviamente corresponde al fotograma 30. Vamos entonces a añadir un fotograma vacío en el fotograma 30, dejando activado el papel cebolla para guiarnos por el dibujo anterior y posterior y así que la animación del cabello quede suave y de forma correcta. Ahí lo tenemos, todos los dibujos del cabello limpio, podemos revisar, fíjense que se ve bastante bien, siendo que es una animación sencilla. Pero lo importante es que no hayan cortes extraños y se vea todo de forma natural. Ahora vamos a avanzar a la tercera pose clave de nuestra animación. Como bien saben, acá también tenemos movimiento del cabello y vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer la limpieza del cabello del fotograma 48, añadimos un fotograma vacío. Y acá, por ejemplo, lo que voy a hacer es crear un dibujo vacío para que no moleste a la hora de ver un dibujo anterior. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a hacer una creación de un dibujo vacío justamente en el fotograma 34. Ahora sí, y vamos a hacer lo siguiente, es limpiar el dibujo del cabello del fotograma 48. Tenemos el dibujo limpio y vamos a ir al fotograma 54 a crear un nuevo fotograma vacío. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en la animación del cabello anterior.
Vamos a guiarnos por el dibujo anterior y vamos a hacer la animación de atrás hacia adelante. Es decir, nos vamos a ubicar primero con los dibujos principales de la animación del cabello y luego vamos a hacer los dibujos intermedios. Ahí lo tenemos y vamos ahora a crear un dibujo justamente en el fotograma 52 o 50. En este caso vamos a elegir el fotograma 50. Creamos un fotograma vacío y guiándonos por el dibujo anterior y posterior, activando la herramienta del papel cebolla, vamos a limpiar este dibujo. Ahí lo tenemos, un nuevo dibujo. Nos ubicamos en el fotograma 52 para crear el último dibujo de esta animación del cabello correspondiente a la tercera pose de nuestra animación. Y lo hacemos de una forma simple, guiándonos por el dibujo anterior y posterior, asegurándonos de que quede muy bien. Ahí tenemos entonces la limpieza de la animación del cabello, podemos ir revisando y se ve bastante bien. Ahora continuamos con la limpieza de nuestra animación, entonces vamos a avanzar en la línea de tiempo. En la cuarta pose clave no le hice un movimiento de cabello, así que no es necesario acá hacer nada, pero sí vamos a crear un dibujo vacío para que no nos moleste a la hora de hacer la limpieza de la animación del cabello de la siguiente pose. Entonces, por ejemplo, podemos crear un fotograma vacío en el fotograma 64 para continuar avanzando en nuestra animación. Vamos a ir a la quinta pose clave y ahí sí requiere el movimiento del cabello, entonces necesitamos limpiar esa parte de la animación. Así que nos ponemos o nos posicionamos en el fotograma 96, añadimos un fotograma vacío para comenzar con la limpieza del cabello. Ahí lo tenemos, un nuevo dibujo limpio del fotograma 96. Avanzamos al fotograma 102 y es ahí donde vamos a crear un nuevo fotograma vacío y guiándonos por el dibujo anterior, activando la herramienta del papel cebolla, vamos a hacer la limpieza del último dibujo de la animación del cabello. Ahí lo tenemos, un nuevo dibujo limpio. Vamos a retroceder en la animación, vamos a ir al fotograma 98 y vamos a añadir un nuevo fotograma vacío. Y guiándonos por el dibujo anterior y posterior, nos va a ayudar a que este dibujo sea mucho más sencillo. Ahí lo tenemos, limpio el dibujo 98 del cabello, avanzamos al fotograma 100, añadimos un fotograma vacío para finalizar con este último dibujo la limpieza de esta parte de la animación del cabello. Ahí lo tenemos, hemos finalizado con el movimiento del cabello de la quinta pose clave de nuestra animación. Vamos a avanzar, vamos a ir al fotograma 110 y vamos a añadir un fotograma vacío, simplemente para que no nos moleste a la hora de limpiar la animación. Entonces vamos a avanzar al fotograma 120, que es la parte final de nuestra animación. Entonces añadimos un fotograma vacío en el fotograma 120 y comenzamos con la limpieza del cabello. Ahí lo tenemos, un nuevo dibujo limpio. Vamos a ir al fotograma 126, añadimos un fotograma vacío, activando la herramienta del papel cebolla para tener a la vista el dibujo anterior y así limpiar de buena forma el cabello del último dibujo de la animación. Ahí lo tenemos, un nuevo dibujo limpio. Ahora vamos a ir al fotograma 122, añadimos un fotograma vacío y teniendo activado la herramienta del papel cebolla, vamos a hacer la limpieza de manera correcta del dibujo 122. Ahí lo tenemos, avanzamos al fotograma 124, añadimos un fotograma vacío y vamos a limpiar el último dibujo del movimiento del cabello. Y bueno, es así como hemos finalizado con la limpieza de la animación del cabello.
Lo hicimos de una forma ordenada para que la animación quede fluida. Les recomiendo esta forma de hacer la limpieza en sus animaciones. Bueno, ya tenemos lista la limpieza de la animación de los dibujos principales y del movimiento del cabello. Ahora lo que vamos a hacer es hacer la limpieza de los breakdowns. Acompáñenme. Bueno, vamos a comenzar por la limpieza de los breakdowns. Vamos a volver al inicio de la animación y vamos a detectar dónde está el primer breakdown que hicimos en el tutorial anterior. Recuerden que marcamos todos los dibujos para trabajar en orden. Entonces vamos a ir revisando la animación para detectar el primer breakdown que corresponde al fotograma 20. Entonces seleccionamos la capa de la línea del cuerpo y vamos a crear un fotograma vacío y vamos a hacer la limpieza de este dibujo que corresponde al primer breakdown de nuestra animación. Ahí lo tenemos, el primer breakdown de nuestra animación limpio, y ahora vamos a avanzar para ir al segundo breakdown. Vamos revisando la animación y vamos a ir al fotograma 40, que es donde nos indica dónde está el breakdown que vamos a limpiar a continuación. Entonces, fotograma 40, vamos a añadir un fotograma vacío y así comenzar con la limpieza de este dibujo. Ahí lo tenemos, un breakdown limpio. Avanzamos en la línea de tiempo. Vamos a ir al siguiente breakdown que corresponde seguramente al fotograma 66, como lo marca acá el breakdown en 66. Entonces nos ubicamos en esa parte de la línea de tiempo, fotograma 66, y vamos a crear un nuevo fotograma vacío para así hacer la limpieza de este breakdown. Ahí lo tenemos, un nuevo breakdown limpio. Vamos a avanzar en la línea de tiempo y vamos a limpiar un nuevo breakdown. Avanzamos en la línea de tiempo y vamos a ir seguramente al fotograma 80, 90, seguramente es el fotograma 88, por lo que vemos, breakdown 88, y vamos a crear ahí un nuevo dibujo, que va a ser el siguiente breakdown que vamos a limpiar. Ahí tenemos la animación. Nos posicionamos en el fotograma 88 y creamos un nuevo fotograma vacío y comenzamos con la limpieza de este breakdown. Ahí lo tenemos, un breakdown totalmente limpio. Avanzamos en la línea de tiempo y vamos a ir al último breakdown de nuestra animación. Lo vamos ubicando y seguramente va a ser el breakdown 112, como lo tenemos marcado en el boceto. Entonces, en el fotograma 112 vamos a añadir un fotograma vacío y vamos a comenzar a limpiar el último breakdown de nuestra animación.
Y es así como hemos finalizado con la limpieza de todos los breakdowns de nuestra animación. Bueno, ya tenemos bastante avanzada nuestra animación. El siguiente paso sería hacer la limpieza de los dibujos intermedios. Vamos a dibujar. Bueno, ahora, como sabemos, tenemos que hacer la limpieza de los dibujos intermedios o intercalados. Para ello, vamos a volver al inicio de la animación y vamos a comenzar a limpiar en orden, tal cual lo hemos realizado durante todo este tutorial. Primero vamos a hacer la limpieza del inicio de la animación, que sería, por ejemplo, en el fotograma 18, el primer dibujo intermedio de la animación. Añadimos un fotograma vacío y vamos a comenzar con la limpieza de este y de los demás dibujos intermedios.
Bueno, ya tenemos casi finalizada la limpieza de nuestra animación. Ha sido un proceso extenso, pero es muy importante que vean cómo se hace. Lo que voy a hacer ahora, o lo que les voy a mostrar, es algo muy importante. Un detalle final que sería cómo limpiar los dibujos en donde hay movimiento en el cabello. Sé que parece un poco complicado y siempre es mejor entenderlo viendo cómo se hace. Y ahora, para finalizar con la limpieza de nuestra animación, algo muy importante. Por ejemplo, vamos a ir a la segunda pose clave, que es donde está el cabello en movimiento, y vamos a ir al último dibujo del cabello, pero seleccionando la capa del cuerpo. Y con la herramienta de la goma, que es la tecla E, voy a ir borrando las líneas según corresponda el cabello. Pero les repito, vamos a hacer esta limpieza en la capa del cuerpo y del fotograma que está más adelante hacia atrás. Es decir, vamos a hacer la limpieza del fotograma 32 hacia el 26. Y fíjense lo que hemos logrado. Hemos limpiado el cuerpo en esta zona y fíjense que automáticamente, al hacer una acción en un fotograma vacío, pero que era correspondiente a esa pose, crea un nuevo dibujo. Vamos a hacer lo mismo con esta parte de la animación. Como pueden ver, vamos a ir al último dibujo del cabello en la capa del cuerpo y vamos a limpiar o borrar con la herramienta de la goma los trazos de este dibujo y vamos a ir avanzando pero retrocediendo en la limpieza o borrando estas líneas que no vamos a utilizar, y automáticamente se crea un dibujo. Como pueden ver, en la pose que está fija hay 4 dibujos diferentes. Esta es una forma de hacer la limpieza de la animación del cabello sin tener que hacer nada extra. Si bien vamos a tener que pintar los mismos dibujos, pero va a haber una leve variación en el movimiento del cabello. Vamos a avanzar en la línea de tiempo, vamos a ir a la otra pose en donde hay movimiento en el cabello y acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir retrocediendo en la limpieza del cabello desde el dibujo que está más alejado hacia atrás. Entonces vamos a ir, por ejemplo, acá desde el fotograma 102 hacia el fotograma 96, haciendo una limpieza o borrando las líneas que no nos sirven de adelante hacia atrás. Y automáticamente se crean los fotogramas como se los he comentado anteriormente. Avanzamos a la última pose clave de nuestra animación en la parte final y vamos a hacer lo mismo desde el último fotograma hasta el fotograma 120. Entonces, desde el fotograma 126 vamos a ir retrocediendo, borrando las líneas. Y si queremos, también podemos ir revisando los otros dibujos que aún no estén completamente limpios. Bueno, ya tenemos lista nuestra animación, así que ahora simplemente nos queda ver una previsualización. Acompáñenme. Y lo hemos logrado, hemos limpiado nuestra animación, le damos a play para revisar cómo quedó. Como pueden ver, se ve realmente increíble y como pudieron ver en este tutorial, simplemente fuimos trabajando en orden. El mismo orden que hicimos al momento de hacer la animación. Los dibujos más importantes, los dibujos claves, luego los breakdown, la animación o la limpieza del cabello, por último los dibujos intermedios, para que puedan darse cuenta que todos podemos lograr excelentes animaciones. Bueno, este sería el video de hoy, espero les haya gustado. Sé que fue extenso, pero era muy importante mostrarles todo el detalle del proceso de la limpieza de una animación. El siguiente video, como ya se los he comentado, va a ser el color, así que espero que estén atentos a mi canal cuando lo estrene. Les dejo un saludo, que estén muy bien y hasta la próxima.